Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Bueno, como ya saben, estamos en una serie en Isaías, así que abran sus Biblias ahí en Isaías, el capítulo 59, por favor. Recuerdan que les conté como en diciembre, creo, acerca del telescopio más potente, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Han seguido la noticia o no? Del James Webb. Y esta semana fue noticia otra vez, ¿sí? Parece que ya se ubicó, llegó hasta el punto donde querían, pero se está alineando. Eh, ¿Recuerdan cuánto tiempo les dije que tenía que viajar y cuántos kilómetros y cuánto costó? Bueno, todo eso es una locura, ¿cierto? Pero nada más pensando en la distancia, 1.6 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, ¿sí? Y apenas se ubicó, está posicionándose, alineándose y es increíble porque eso tiene una cantidad de espejos que cómo llegan allá bien, bueno, no sé. Y tienen que alinearse, dicen que a una longitud entre más o menos lo que equivale a la mitad de la distancia entre un cabello y el otro. Yo no entiendo eso. Pero ya hicieron algunas pruebas y la agencia espacial estadounidense de la NASA envió las primeras imágenes de la primera foto de prueba del telescopio. ¿Mm? Y la protagonista fue esa estrella que ven ahí. ¿Qué tal? Dicen que nunca antes se había podido tomar una foto de una estrella tan cerca como esa que está ahí. No sé a qué distancia, realmente no sé cuál fue la distancia a la que estaba la estrella, pero se supone que, bueno, se supone que también estaba a no sé cuántos miles o millones de kilómetros. Y yo creo que nuestro celular no toma buenas fotos, ¿cierto? Si intentamos hacer algo así. El caso es que esta prueba que hicieron le ayudó a la NASA a saber de que van por buen camino con lo que intentan hacer con este megatelescopio. ¿Mm? Yo estaba pensando en esa foto y aquí, aunque no se aprecia muy bien porque no está con todos los megapíxeles, ustedes tienen que entrar a la página de la NASA para ver todo lo que ellos ven que nosotros no vemos, ¿sí? Líneas en el espacio, puntos y micro cosas que alcanzan a ver con todo esto. Pero es increíble. Y yo estaba pensando, ¿cómo sería si Dios nos toma a nosotros una foto? Él no necesita un telescopio. ¿Y qué es lo que Dios enfoca cuando nos toma a nosotros una foto? Porque yo creo que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, mucho más allá de lo físico, mucho más allá de lo externo. Yo creo que tiene que ver directamente con el corazón y yo creo que si Dios de alguna forma revelara esa foto, esa imagen de cada uno, sería toda una obra de arte en algunos casos, ¿cierto? Pero es interesante pensar de esa forma porque la óptica que Dios tiene de cada uno es lo que le permite a Dios mismo distinguir en el anuncio de las buenas nuevas del reino del que Isaías viene hablando. Cuando Dios ve a su pueblo, ve cosas que definitivamente hacen a este pueblo particular y algunos de ellos más que a otros. Si logramos entender este pasaje esta mañana, hermanos, es posible que no solamente Dios produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento, sino que nos comience a ver a nosotros de forma diferente y nosotros lo podamos ver a Él de forma diferente. Y yo estaba orando que este mensaje pueda lograr eso. Porque en verdad a veces uno como que tiene una vista tan limitada de Dios y hay un entendimiento tan vago acerca de la forma en que Dios nos ve a nosotros y lo que Dios ve en nosotros, que si lográramos entender cómo Dios ve las cosas, cómo Dios nos ve y lo que Dios ve en nosotros, seguramente eso produciría vidas diferentes en nosotros, una respuesta diferente en cada uno de nosotros.
Vamos a hablar de tres cosas que Dios quiere ver o que Dios quiere que hagamos al ver su mano extendida. Yo le puse a este mensaje el título de La mano del Señor sigue extendida y no quería poner un título más largo. Pero vamos a ver cómo Dios sigue hablando reiterativamente de la importancia de la salvación para su pueblo. Y yo estaba pensando, ¿por qué Dios es tan reiterativo con la salvación, con el perdón, con la confesión? Porque si alguien enfatiza en algo, es porque ese algo es importante, ¿verdad? Y Dios sabe que el mensaje más importante para la humanidad es este. Este es el mensaje. Y Dios sabe que todavía hay muchos que no han logrado entender esto. Y muchos están sentados aquí. Muchos están sentados hoy en una iglesia escuchando, pero no han visto realmente a Dios y lo que Dios ve cuando nos aprecia. Y por eso Dios es tan reiterativo con algunos temas en la Biblia. Y así pasó con Israel, lo hemos visto en toda esta serie de predicaciones. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude precisamente a ver eso y que nos ayude a responder, nos ayude a saber qué quiere Dios que hagamos al ver su mano extendida como lo hace con su salvación en su pueblo. Padre, te damos gracias esta mañana. Queremos pedirte, Señor, una vez más tu ayuda, tu intervención. En este pasaje como predicador, Señor, te doy las gracias por poder entender, Señor, algo de lo que has revelado, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, hoy a tu iglesia. Pero necesitamos ir más allá, Señor, para que este pasaje se encarne en nuestra vida y podamos responder a él, podamos entender la razón por la que está escrito aquí. Ayúdanos, Señor. No solamente es algo en nuestra mente, no es algo solamente de entender, Señor, sino es algo que debe movernos hacia ti, Señor. Y rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, moviendo nuestra voluntad, nuestra alma, nuestro espíritu hacia ti, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que está muerto espiritualmente y eso le impide ver estas cosas, Señor, que hoy, Señor, tú hagas el milagro de vida y que traigas luz, que el evangelio resplandezca a esa persona para que él por primera vez pueda ver el gran Dios que tenemos y la salvación que nos ofrece. Te damos gracias y oramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los primeros versículos de este pasaje. Este es un pasaje un poco largo, pero vamos a tratar de leer todo el capítulo. Entonces vamos a empezar con los versículos 1 al 8. ¿Listos? Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira. Hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretares saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña. Y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fueren, no conocerá paz. ¿Qué descripción es la que hace Isaías en estos primeros versículos aquí en este capítulo 59 de Isaías?
Aquí vemos una de las cosas que Dios quiere que el pueblo haga al ver su mano extendida hacia él. Y lo hace con esta descripción, y es que admita su condición, que admita la condición en la que el pueblo se encuentra. Isaías deja claro en estos primeros 8 versículos que si algunos no son salvos, no es porque la mano del Señor no siga extendida o porque su oído no esté atento a ellos. Él afirma que la razón principal por la que las personas continúan separadas de Dios es por sus propias iniquidades, por la culpa de sus pecados, que impide que las oraciones lleguen a oídos de Dios, que impide que estén cerca a Dios. No porque Él sea sordo, no porque Él se retraiga, sino más bien porque Él no escucha las oraciones que están contaminadas, oraciones que son producto del pecado, de un pecador. Recordemos que Él es un Dios santo. Y cuando escuchamos esto no es nuevo en el libro de Isaías. En el capítulo 1 de Isaías, si quieren chequear eso, pueden mirar el versículo 15. Isaías había dicho al pueblo lo que necesitaban hacer desde el comienzo. Y ya ha pasado cierto tiempo, han pasado años en realidad, desde el mensaje cuando Isaías predicó por primera vez al pueblo y dijo estas palabras en el capítulo 1, el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y él da la razón. Llenas están de sangre vuestras manos. Y aquí dice lo que tiene que hacer. Isaías desde el comienzo le dijo a este pueblo cuál era la salida para eso. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y parece que esto es algo que todos sabemos que tenemos que hacer, pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo bien? Porque hay una idea a veces que nos rodea así de estar haciendo lo correcto, pero ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es algo que tiene que ver solamente con hacer o dejar de hacer, con nuestra moralidad? El pueblo tenía una idea equivocada aquí de que Dios lo había abandonado, cuando en realidad lo que vemos aquí es solamente una reacción divina y santa, podríamos decir, a una conducta pecaminosa. Es por eso que Dios no puede mostrar todo su amor, toda su misericordia al pueblo, porque el pueblo ha insistido en mantenerse pecando en algunas cosas. Y Dios quiere llevar a este pueblo y lo ha llevado, lo ha atravesado por diferentes circunstancias a fin de que este pueblo realmente reconozcan su condición pecaminosa, para que al final puedan confesar sus pecados al Señor y Él pueda producir en ellos arrepentimiento verdadero que los conduzca a la salvación. Y de esto trata este capítulo. Y de hecho los últimos capítulos de este libro tratan allá. Porque Isaías quiere que ellos recuerden que Dios tiene un reino que está por venir, pero si ellos realmente siguen con sus corazones de piedra y endurecidos, no van a poder disfrutar de todas esas bendiciones de las que Isaías ha venido hablando, que tienen que ver con el pacto y las cosas que Dios ha prometido para el pueblo. No sé si en la lectura notaron cuántas veces él usa el pronombre vosotros. ¿Notaron eso en la lectura? Varias veces él usa el pronombre ahí nosotros y lo que está haciendo el profeta es que se dirige primero al pueblo con ese pronombre 7, 8 veces, lo conté yo en los primeros versículos, en el versículo 2 y 3, noten eso nuevamente, vuestras iniquidades, vosotros y vuestro Dios, vuestros pecados, luego en el versículo, en la última parte del versículo, Dios, ocultar de vosotros su rostro, vuestras manos, luego otra vez sangre y vuestros dedos y vuestros labios. Es una forma en que Isaías quiere resaltar nuevamente cómo este pueblo está estancado ahí en su pecado. El profeta se dirige a ellos y les muestra la condición. Él no dice nosotros, él está hablando de ellos porque su condición era diferente a la de ellos. Y él quiere resaltar cuál es la condición de ellos. Luego en los versículos 3 al versículo 8, el profeta expone los pecados de este pueblo.
y podríamos hacer una lista larga aquí de los pecados. Retomando nuevamente, dice en el versículo 3, vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad de vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña, y el que comiere de esos huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. ¿Qué descripción es esa sino la descripción de alguien que está viviendo en el pecado, que está siendo controlado por su pecado? Esa es la descripción de lo que nosotros conocemos en la Biblia como un impío, alguien que no ha podido disfrutar o gozar de la libertad que Dios da. Y cuando yo estaba pensando en ese último versículo, en el versículo 5, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas, el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare saldrán víboras. Cualquier pecado que no sea confesado, perdonado por el Señor, es un peligro para la integridad de la persona. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. No es algo que Pablo dice no, solamente cuando él dice que la paga del pecado es la muerte. Vemos eso mismo se lo mencionó Dios directamente a Eva. Fue un decreto que Dios mencionó desde el comienzo. Ahora, el problema con eso es que muchas veces consideramos el pecado de una forma tan subjetiva y desde una cosmovisión tan antropocéntrica que realmente nos acomodamos a un estilo de vida, diría yo, mundana y pecaminosa, que disipa mucho de lo que es el entendimiento de la salvación o de lo que Dios ha hecho para salvarnos. El versículo 6, dice, sus telas no sirven para vestir, ni sus obras serán cubiertos, sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña están en sus manos. ¿Recuerdan ese versículo que dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia? Eso está ahí en Isaías y vamos a ver eso más adelante en el capítulo 64. Y aquí nuevamente Isaías nos anticipa algo y dice que no hay ninguna obra que sirva para algo para el hombre en sí misma, porque la condición del hombre solamente puede producir cosas en sí misma que son incapaces de ser aceptadas o agradar a Dios. No hay nada que en sí mismo, en nuestra naturaleza pecaminosa, que pueda ser aceptado por Dios sin la intervención de Dios, sin que Dios haga un cambio. El versículo 7 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Esto no es un asunto solamente de lo que hacemos con nuestras manos, de lo que decimos con nuestra boca, sino de nuestro interior, de lo que somos en realidad. Esto habla de la depravación total del hombre, desde el ser interior. Esa es nuestra realidad. ¿Les ha pasado que de pronto están pensando en algo y empiezan a pensar van construyendo una idea pecaminosa como el deseo de vengarse de pronto de alguien y de tomar justicia por sus manos y luego tienen que sacudir la cabeza? ¿Sí? ¿De dónde viene eso, hermanos? Si no es de esta descripción de nuestra propia naturaleza pecaminosa, humana y depravada. Dice el versículo 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Hermanos, aquí en la descripción que hace Isaías de este pueblo y de su propia condición, no deja brecha alguna para decir que hay algo bueno que el hombre pueda hacer en sí mismo si no confiesa su pecado, si no se arrepiente, como lo vamos a ver más adelante. No hay alguna forma en que Dios pueda probar la conducta humana sin que Dios intervenga en la vida de la persona. Eso es lo que Isaías quiere dejar claro a ellos. En estos versículos, él se refiere a ellos en tercera persona, en los versículos 4 al 8. Esto para recargar que esa es la condición de ellos. ¿Qué es la condición de ellos? Vemos la condición real del hombre. Ni sus pensamientos, ni sus palabras, ni sus intenciones, ni sus acciones pueden ser buenas.
porque nacen siendo pecadores. No es que se convierten en pecadores con el tiempo, son pecadores que van por un camino de muerte, que si Dios no interviene en sus vidas, están destinados a sufrir la condenación por su propio pecado. Como dice Proverbios, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte, de destrucción. Y Isaías quería que ellos supieran eso, porque ellos tenían que sopesar lo que Dios está ofreciendo. No sé si notaron ahí en el versículo 1 cuando iniciamos el mensaje. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice el Señor. Isaías que quería que a la luz de la salvación este pueblo entendiera primero lo que necesitaban. Y si uno no ha logrado entender de qué necesita ser salvado, hermanos, pues obviamente la salvación no va a ser apreciada. No va a ser apreciada. Pero si tuviéramos todo el tiempo minuciosamente para detallar cada uno de estos pecados que él está mencionando aquí, pues entonces vamos a mirar realmente que nuestra condición es una condición deplorable que necesita una intervención divina, que necesita que Dios obre en nuestra vida. Como alguien ha dicho, nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Esa es la realidad de la humanidad, esa es la realidad del hombre. Eso de que la sociedad, de que somos buenos y que la sociedad nos corrompe, hermanos, eso es pura psicología, es pura psicología. Y yo estoy seguro que cuando pensamos en este cuadro, en otros cuadros donde se describe en la Biblia esta condición tan depravada del ser humano, pensamos en otras personas, ¿cierto? Quizás viene a nuestra mente Hitler o viene a nuestra mente Putin o no sé quién ahora. Pero hermanos, esa es la condición nuestra. Esa es la condición de todo ser humano separado de la gracia de Dios, de una persona que no ha admitido que necesita ser salvado, que no ha acudido a la salvación del Señor. E Isaías quiere decir al pueblo, Dios todavía está aquí. Dios tiene su mano extendida para ofrecer la salvación. Y si Él no ha escuchado tu oración, si Él no ha intervenido en tu vida, es por tu propio pecado, por tu condición, porque no la has admitido ante Dios. Eso es lo que Isaías quiere que el pueblo entienda. Si el hombre no logra ver su condición espiritual, puede estar a las puertas del mismo cielo, pero su condición le impedirá que se acerque a Dios, porque nuestro Dios es un Dios santo que de alguna forma repele el pecado. Y por eso es tan importante entender nuestra propia condición. Una de las verdades más fundamentales que preceden a la salvación es lograr entender que necesito ser salvo. Si una persona no está pidiendo por ser salvada, si una persona no está buscando la salvación, ¿ustedes creen que la mano de Dios va a ser clave en la vida de esa persona? Es como cuando hay no sé si les ha pasado en el mar, uno está muy tranquilo, me pasó hace unos meses, ya casi un año, uno está muy tranquilo en el mar y hay otras personas a su lado y uno no quiere la ayuda de nadie, ¿cierto? Pero cuando uno siente que el mar lo está arrastrando, cuando uno siente que se está acabando el aire, cuando uno siente que la fuerza se acaba, si alguien estira la mano ahí, ¿qué hace uno? Ahí es vital, en ese momento. Pero muchas veces nos estamos ahogando, el pecado nos está ahogando y no nos damos cuenta de que esa es nuestra condición y que lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él para aprovechar de la salvación que sigue extendida a su pueblo. Si entiendes desde la cosmovisión de Dios la gravedad de tu pecado, eso producirá realmente un dolor genuino, que yo creo que será el preámbulo de lo que la Biblia llama arrepentimiento. Pero tienes que ver la cosmovisión de Dios, cómo Dios ve el pecado. Porque quizás tú ves el pecado como nosotros vemos un pare. ¿Sí? ¿Saben qué significa un pare, cierto?
Y no voy a preguntar cuántos paran en el pare. Pero nuestra cosmovisión de ese pare ha cambiado por nuestra cultura, por la forma en que nosotros nos comportamos cuando estamos circulando en esta ciudad. Pero saben que el pare no ha cambiado en sí mismo. El pare sigue diciendo pare, ¿sí? Pero de alguna forma nosotros hacemos concesiones en nuestra cabeza que un pare es como mire a los lados y continúe, los que lo hacen, ¿sí? O reduzca un poco la velocidad y continúe. O para otros les da toda la información contraria y solo les dice acelere. Pero desde la cosmovisión de Dios, ese símbolo de parar todavía está ahí. Entonces nosotros tenemos que entender el pecado y ver el pecado como Dios lo ve. Porque no hay una forma de que nosotros nos acerquemos a la salvación si nosotros no vemos nuestra condición, el riesgo en el que estamos, el peligro en el que estamos. Y hermanos, de pronto esto le da a usted simplemente una sensación de tranquilidad porque usted dice, ay, gracias a Dios que yo ya soy salvo. Pero, ¿por qué no piensa en un momento en las demás personas que todavía están en esta misma condición? ¿Qué haría usted si ve a una persona ahogándose en la playa? ¿Simplemente lo ignora y sigue su camino? ¿No cree usted que usted y yo haríamos lo que fuera? Incluso pensaríamos, ¿me meto o no me meto? Y cada uno tendría que evaluar si lo puede hacer o no. Pero yo creo que ninguno de los que está aquí simplemente ignoraría esa señal de peligro o esa indicación, ese riesgo, y continuaría su camino como si nada. Pero de alguna forma nosotros hemos concebido que es la condición en la que todos estamos y que, bueno, así es la vida y simplemente Dios va a hacer lo suyo cuando lo tenga que hacer. Y eso es concebir el pecado de una forma tan distinta a la forma en que Dios lo ve. Tan distinta, porque sí, Dios puede usarnos, porque Dios usó a alguien para rescatarnos a nosotros. Y fue por su pura gracia, pero fue en esa misma condición. Y tenemos que recordar en este punto que las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio están precedidas por una mala noticia. Y esa mala noticia es precisamente que somos pecadores incapaces de agradar a Dios o tener comunión con Él por nuestra propia cuenta. Y si nosotros no entendemos eso, no vamos a ver la necesidad de ser salvados. No vamos a ver la necesidad de acudir a Dios. Podemos estar viviendo con pecadores, podemos estar rodeados de pecadores y tener una sensación de tranquilidad, de paz, aunque ellos se están ahogando y sabemos cuál es el final de ellos. Pero una verdadera cosmovisión del pecado nos debe impulsar a rendirnos a la cruz de Cristo. Si entendemos el pecado como Dios lo ve, no hay otra forma de poder llegar a ese punto. Y yo estaba pensando en esto, hermanos, porque cuando nosotros pecamos en la práctica, puede ser que eso despierte ciertas emociones y a veces no necesariamente sea arrepentimiento, puede ser simplemente remordimiento, ¿sí? O solamente emociones de sentirse mal. Pero cuando nosotros logramos ver ese pecado como Dios lo ve, entonces no hay una forma de continuar el camino hasta que Dios intervenga en nuestra vida. Y yo estoy hablando de eso para cristianos y para no cristianos, porque eso ocurre una sola vez para alguien que no es cristiano y necesita la salvación, o para los que son cristianos y ya tienen la salvación, pero necesitan restaurar su relación con Dios. Pero es necesario que en los dos casos tengamos la cosmovisión de Dios, de cómo Dios ve el pecado, para que nosotros respondamos al pecado de la misma forma que Dios quiere. Y es admitiendo precisamente nuestra condición. Entonces, un mal entendimiento de la doctrina del pecado, llamémoslo así, que entre otras cosas se llama amartología o amartiología, produce cristianos mundanos, produce cristianos seculares, produce cristianos livianos, ¿sí? Que coquetean con el mundo, que
están buscando solamente la satisfacción, el placer en sí mismos. Eso se llama hedonismo, que ellos son el centro de todo, que donde el rey es él, nada más, o ella. Y estas cosas están siendo hoy día patrocinadas de una forma extraordinaria por las redes sociales, hermanos. Es decir, que hoy vemos pecado en todo, en todo ámbito de nuestra vida y ya no, parece que eso nos ha vuelto tan insensibles, hermano. Ahora, este es un resultado de nuestra realidad y por eso yo espero que después de este pasaje usted considere muy bien la próxima vez que usted peca, para que en realidad no seamos ni subjetivos en el momento de pecar, sino que podamos ver el pecado como Dios lo ve y Él pueda producir en nosotros un verdadero arrepentimiento. Ahora, el problema con esto, cuando nosotros vemos nuestro pecado, es que comparamos nuestro pecado con el pecado de otros. Entonces ya no nos sentimos tan mal, ¿cierto? Porque no soy tan malo como... Pero, ¿qué tal si hacemos el ejercicio y nos comparamos con Dios? Porque Él es el único santo. Bueno, no ponga el estándar tan alto, hablemos de Jesús. Exactamente igual. Cuando usted piensa en su vida y cómo está caminando con Dios, realmente el estándar con el que usted se tiene que medir es con el de Jesús. Porque eso es lo que el Señor quiere, que lo modelemos a Él, que vivamos como Él. Pero entonces hay una liviandad en el pueblo cristiano simplemente porque como otros viven así, ¿cierto? Yo no estoy tan mal como el otro hermano. Y eso de alguna forma hace que la cosmovisión del pecado sea tan antropocéntrica nuevamente, tan de nuestro pensamiento humano y no del pensamiento de Dios. Entonces la descripción que hace Isaías aquí precisamente es para ayudarles a ellos a ver cuál es su condición, cómo están ellos, para que ellos respondan a la oferta que Dios ha hecho y a su mano que ha extendido para traer salvación al pueblo. Bueno, usted se puede estar preguntando, pero ¿cuándo empezó todo esto? ¿De dónde arranca esta condición del hombre? Y no es con el nacimiento suyo, es desde Adán. Ahí arranca. ¿Mm? En el momento en que el hombre perdió su identidad. En ese momento arranca nuestro problema. En Génesis capítulo 3. Y es por eso que tenemos que pensar cómo invertir esa condición tan deplorable que Dios ve en la humanidad para podernos acercar a Él y encontrar en Él la confesión o el perdón de nuestros pecados. Ahora, cuando hablamos de la naturaleza humana, alguien, no recuerdo quién para darle el crédito, lo ilustró de una forma que me ayuda a mí a pensar en eso. Y creo que yo lo he mencionado en otras ocasiones. Y lo ilustró con la naturaleza de un cerdo. ¿Sí? Usted puede sacar un cerdo, bañarlo muy bien, ponerle un collar, un moñito, echarle perfume, ¿cierto? Pero todavía sigue siendo un cerdo. Su naturaleza no ha cambiado. Se le quita el collar y ¿a dónde va el cerdo? Otra vez va a la cochinada, ¿cierto? A la porquería. Porque esa es su naturaleza. Bueno, nuestra naturaleza es esa. Nuestra naturaleza caída, pecaminosa, es la misma y necesita una intervención. Y solamente hasta que lo reconozcamos, hasta que reconozcamos lo mal que estamos, es que Dios va a intervenir. Y es por eso que Dios ha sido tan reiterativo con el pueblo. Porque, y miren lo clave de esto, porque muchos no han logrado entender esto. Y por eso es que batallan con la idea de ser cristianos, porque están en sus esfuerzos tratando de agradar a Dios. Pero su condición les impide que eso ocurra. Su propia condición les impide acercarse a Dios, que Dios escuche sus oraciones, que Dios extienda su mano para salvación. Y es porque el hombre necesita admitir que está en bancarrota espiritualmente, fracasado, y que la única persona que lo puede cambiar es Dios. Y hasta que eso no ocurra, su naturaleza no habrá cambiado. Esta es la primera cosa que Dios quiere que hagamos cuando veamos su mano extendida. Ahora veamos la segunda cosa. Leamos los versículos 9 al 15. Versículos 9 al 15 ahora.
Dice el versículo 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores, y andábamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos, a tientas como sin ojos. Tropezábamos a mediodía como de noche. Estábamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperábamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció, el derecho. Y no sé si notaron cómo arranca el versículo 9, pero él dice por esto. O sea, los versículos 1 al 8 son la razón por la que ocurre esto. Es por eso que Dios ha detenido su mano con poder. Pero aquí en estos versículos, del versículo 9 al 15, encontramos algo muy bonito. Y es la segunda respuesta que Dios quiere que el hombre tenga cuando vea su mano extendida a él, y es que confiese sus pecados. Y vemos en esta forma cómo Isaías muestra que finalmente el pueblo ha entendido algo acerca de su pecado y finalmente acude a Dios. Desde el versículo 9 vemos la respuesta de Israel a su pecado. Ellos entendieron que la razón de sus tinieblas eran su propio pecado. Por eso ellos deciden confesarlo. Y lo interesante de este pasaje es que no usa ni la palabra confesión ni arrepentimiento. Pero en la Biblia, cuando hablamos de confesión, de hecho hay una palabra en griego. ¿Me recuerdas cómo es la palabra, Pastor Jonathan, en griego? Para ¿Cuál es? Homologué, ¿sí? Gracias, no me acordaba de esa palabra. Esa palabra no está aquí en el texto, cuando se usa, homologué, ¿le suena en español algo? Homologar, ¿cierto? Que es ver algo como es. Y entonces cuando hablamos de la confesión estamos hablando de ver el pecado como Dios lo ve. Y entonces encontramos una confesión del pueblo aquí en estos versículos. ¿Sí? Aunque él amplía en los versículos 9 al 11 las consecuencias de las iniquidades del pueblo, vemos que ellos están llorando, y él resume simplemente esta lista de pecados diciendo que ellos se han alejado, que han postergado su redención, evitando la salvación, y que simplemente se han dedicado a sus placeres, que se han sumido en una oscuridad. Pero el profeta identifica el pecado del pueblo, y luego en los versículos 12 al 15, el profeta confiesa los pecados de su pueblo e intercede por ellos. ¿Sí? Miren nuevamente del versículo 12 en adelante. Dice el versículo 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. ¿Y ve cómo lo dice? Nuestras. Ahora, ¿en qué tiempo está hablando? Se está incluyendo, y él dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, porque con nosotros está nuestra iniquidad. Y dice, conocemos nuestros pecados. Ahora él se incluye en esa lista, porque él ya había experimentado esto de la confesión delante de Dios. Conocemos nuestros pecados, el prevaricar mentira, y habla de la mentira, habla de apartarse de Dios, que es idolatría. Proferir con su corazón palabras de mentira. Y ahí hay una lista de pecados que son confesados después de que se obtiene la cosmovisión correcta de cómo Dios ve el pecado. Cuando hablamos de la confesión, hermanos, estamos hablando de un acto poderoso de Dios, de algo que Dios hace para cambiar nuestra condición. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que en la Biblia no hay confesión separada de arrepentimiento. O sea, no es solamente decir algo como Dios lo diría, sino que ese algo, como dije, cuando tiene la cosmovisión de Dios, nos va a impulsar hacia Dios, pero con un sentimiento correcto de dolor profundo en nuestro corazón por haberlo ofendido a Él.
Eso es arrepentimiento, que te va a llevar a un cambio en tu vida. Porque no es solamente de decir, ok, he fallado, admitir que has fallado. No, es que cuando entiendes por qué fallaste y a quién le fallaste, eso produce un dolor profundo en ti que produce arrepentimiento genuino. Y entonces es una confesión verdadera. Yo no dejo de pensar todas las personas que yo he escuchado a lo largo de los años de ser cristiano que han creído que se han confesado, porque han dicho algo a Dios con ciertos o bajo ciertas circunstancias, en ciertas emociones, pero al final se han dado cuenta que no se habían convertido y que no habían sido perdonados. Y solamente eso puede ocurrir cuando separamos nuevamente la confesión del verdadero arrepentimiento en la Biblia. El verdadero arrepentimiento nos tiene que llevarnos finalmente a rendirnos a Dios, a rendirnos a su mensaje. ¿Por qué nos cuesta confesarnos? Ya lo dijo, ¿cierto? Por nuestra condición. Porque no nos gusta someternos a nadie. No nos gustan las reglas, no nos gusta rendir cuentas a nadie. Eso es nuestra naturaleza. Y eso es lo que Satanás quiere que creamos también. En cada servicio hacemos un llamado al arrepentimiento, a la confesión. Y es tan triste ver que eso lo vemos como algo tan litúrgico simplemente, pero no como una oportunidad o como la misma mano de Dios extendiéndonos para decir, sálvate. No lo vemos así. Y Dios en cada servicio, cada mañana, cada domingo, en cada iglesia, en cada lugar de este mundo, está extendiendo su mano para seguir salvando pecadores. Pero no lo vemos con esa urgencia. Y parece que esa sensación de paz de alguna forma posterga nuestra necesidad de confesión. De nuevo, una verdadera confesión no puede estar separada de arrepentimiento, o sea, de un cambio. El evangelista Marcos, cuando inicia su evangelio, en el evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice que el reino de los cielos se acerca, por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Y él habla ahí de la necesidad de arrepentirse. Dios está ofreciendo un cielo nuevo, una tierra nueva, pero no podemos acercarnos a esas promesas, a ese pacto, sino si Él no ve un corazón quebrantado, humillado. Y hemos venido hablando de eso. Esa es la razón por la que Dios sigue aparentemente distante del pueblo. Y usted se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Pero por qué Dios no hace? ¿Será que Dios no me escucha? Evalúe su confesión, evalúe su vida, evalúe su comportamiento, su cosmovisión acerca del pecado. Porque si usted sigue viendo el pecado como lo ve la mayoría de las personas, pero no como lo ve Dios, es posible que usted está practicando el pecado y es muy difícil que en esas circunstancias Dios se acerque a usted, muestre su amor, muestre su gracia y derrame sus bendiciones sobre usted. Eso hace una gran diferencia, hermanos. ¿Saben? Algo bonito de esta semana fue que yo venía cargado esta semana, no sé por qué. Pero yo, no sé si les ha pasado eso, pero uno va caminando, va haciendo cosas, y uno llega a un punto en la vida cristiana donde uno dice, necesito algo, ¿cierto? O sea, es como si estuviéramos haciendo lo mismo de lo mismo todo el tiempo. Y les confieso, eso fue un preámbulo del ayuno esta semana. Estaba luchando con eso, pero finalmente en el ayuno me di cuenta que era tan débil. Y el día siguiente fue mejor que el día del ayuno. Porque finalmente pude acudir a Dios y ver algunas cosas que no estaba viendo. Y este pasaje me ayudó tanto en eso. Y honestamente yo derramé mi corazón al Señor y cuando me levanté uno siente que ¡wow! Se quitó esa carga. Estamos livianos. ¿Recuerdan la película del Peregrino? Los que la han visto o el libro. Si no tiene el libro le puedo regalar uno cuando salga hoy. Se quita uno ese peso de encima. Pero eso no ocurre cuando uno dice, vamos a confesarnos así con el Señor. No,
Necesitas estar tan humillado por tu pecado delante de Dios para que Dios intervenga con su amor, con su perdón y te restaure y tú sientas la paz del Señor. Y como digo, esto ocurre una sola vez para salvación, pero los cristianos necesitamos esto continuamente porque seguimos pecando, seguimos fallando a Dios, seguimos en una naturaleza pecaminosa que se quiere inclinar al pecado. Reconocer esta condición pecaminosa es lo que hace la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no lo es. Porque en algún punto de su vida una persona tendrá que entender que es un pecador y que necesita a Cristo. Y digo esto que parece tan obvio, pero es que yo escucho tantas personas diciendo, es que yo desde niño, yo siempre, y ahí no cabe un concepto claro de su confesión, de su arrepentimiento, de su concepción clara del pecado. Porque no hay un antes, no hay un después, simplemente es como, esto somos y es lo que ha pasado y es lo que vendrá pasando y lo que seguirá pasando. Cuando hablamos de arrepentimiento debemos hablar de una aflicción profunda en el corazón. No olviden eso, de algo que nos lleva a estar contritos, humillados, a entender que hemos ofendido a un Dios santo. Y de eso vamos a hablar en los próximos capítulos. Una persona arrepentida está más preocupada por haber ofendido a Dios que por las consecuencias de su pecado. Pero sabe que muchas veces cuando confesamos a Dios nuestro pecado es simplemente para ayudar a nuestra conciencia, porque nos se preocupa más es que no viene la bendición. Nos preocupa más es que la cosa siga andando mal, ¿sí? O que Dios me castigue. Pero no nos preocupa para nada el hecho de que hemos ofendido a un Dios 3 veces santo. Si pudiéramos mirar a la cruz con ese mismo pecado en nuestra mente, hermanos, entenderíamos el dolor que Jesús sufrió por nuestro pecado. Eso ofende a nuestro Dios. Eso llevó a su Hijo a la cruz a morir por nosotros. Pero no lo hacemos. Simplemente otra vez es como el protocolo, ¿cierto? De que estamos aquí, nos confesamos y salimos, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y no va a pasar nada realmente hasta que tu vida esté humillada delante del Señor, estés postrado delante del Señor y dejas que el Señor intervenga en tu vida para cambiar eso. Veamos la última forma en que Dios quiere que respondamos cuando veamos su mano extendida. Bueno, déjeme decir algo antes de pasar al siguiente punto. Esto que ocurrió el jueves en mi vida, eso que les estaba contando, son cosas que son tan obvias, ¿cierto? En la vida del cristiano, deberían ser obvias, pero a veces las omitimos. Y yo estaba pensando en algo para ilustrarlo y no quería brincar eso por eso, porque mi moto me ofreció una buena ilustración esta semana. Yo llevaba con la moto como 2 años bajando muy duro el pedal de la moto. Saben que tiene una pata ahí, pero durísimo. Y mi esposa me decía, ¿eso por qué es tan duro? Mi hijo me decía, papá, pero ¿no puedes hacer algo? Y yo cogí ese aceite 20W40 ese, y le eché, hermanos, y eso fue wow, yo decía, así es la confesión. Arregla algo de forma tan drástica y es algo tan sencillo. Yo lo tenía ahí guardado todo el tiempo, pero seguía y me golpeaba el pie ahí, durísimo eso. Y así es nuestra vida, hermano. Tenemos la solución ahí, pero queremos seguir ejercitando la pierna. La confesión es uno de los elementos de gracia de Dios más extraordinarios que Dios le ha podido dar al hombre. Pero estamos ahí tan estancados esperando que algo sobrenatural ocurra, que Dios ven, interviene. Y solamente Dios está esperándonos ahí a sus pies, admitiendo nuestra condición, nuestra falla, nuestro error, pidiendo perdón, gracia y misericordia.
Piensen en eso, hermanos. La tercera forma en que Dios quiere que respondamos al ver su mano extendida, la vemos ahí en el versículo 16 en adelante. Veamos estos versículos. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Escuchen, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, como yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura que cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago, perdón, me perdí. El pago de sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará banderas contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y aquí en estos versículos encontramos la tercera forma o la tercera cosa que Dios quiere que haga al ver su mano extendida, y es que reciban su justicia. Reciban su justicia. Aquí vemos la respuesta de Dios a un arrepentimiento genuino. Aquí encontramos la intervención de Dios en una naturaleza pecaminosa, ya sea para salvación o para restaurar su relación con Dios. Él interviene, como lo hizo con Sión. Estos versículos sin duda revelan la falta pues yo pensando en Isaías, veo como la incapacidad de Isaías para resolver los problemas de su pueblo. Un dirigente espiritual que pueda hacer lo que este pueblo necesita. Isaías sabía que él no era esa persona, pero que Dios era el único que podía hacer esto, ¿sí? Isaías no era ni de la descendencia de David, ni le pertenecía, pues no era de la tribu de Leví, no era un sacerdote. Él sabía que de la misma forma que él experimentó su salvación, el pueblo necesitaba experimentar eso. Que de la misma forma que él había concebido su pecado para ir a Dios, el pueblo necesitaba esto. Él mismo quedaba paralizado ante el desarrollo del plan de Dios, de los acontecimientos de Dios para Dios salvar al pueblo, pero no podía hacer otra cosa que proclamar cómo Dios se iba a manifestar a este pueblo. Y ahí en el versículo 16 dice, y lo salvó su brazo y le afirmó a sí mismo su justicia. ¿Y cómo hizo Dios eso? A través de su siervo. ¿Recuerda que hablamos del siervo? Ahí en el capítulo 53, finalmente, con el último canto del siervo, él dijo que él era el único capaz de cargar en sí mismo el pecado del pueblo, llevar a su pueblo, limpiar el pecado del pueblo y entregarle su justicia. Aunque sabemos que esta es lo único que puede hacer la diferencia, a veces postergamos esto. A veces preferimos andar en esa condición que nos aterra, pero preferimos andar en esa condición. Seguir experimentando, vagando en el desierto un poco de tiempo. Dios preparó a su pueblo, a Israel, enviando a profetas, enviando un mensaje claro para que ellos respondieran. Las consecuencias de sus acciones evitaron muchas veces que sus promesas se hicieran reales en la vida de ellos, que Dios cumpliera su pacto especialmente. ¿Recuerdan lo que hemos leído varias veces en Jeremías 31? Que Él les iba a dar un corazón de carne, iba a cambiar ese corazón de piedra para darles un corazón. Pero si su obstinación en mantener el enfoque en el hombre y no en Dios, y seguir deleitándose en el hombre y no adorando a Dios, no cambiaría. Esas promesas no se harían reales en ellos, no porque Dios no estuviera atento a su oración o su mano extendida, sino por su propio pecado los alejaría de esas realidades.
Hermanos, este mensaje sigue siendo tan pertinente hoy para nosotros, porque creo que nosotros seguimos caminando como este pueblo muchas veces. Sabemos lo que hay que hacer, pero estamos ahí estáticos. Si realmente tú te das cuenta que estás sucio, como en el ejemplo del cerdo, que necesitas venir otra vez, acudir a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Dice que el hijo pródigo llegó hasta un punto donde él estaba también comiendo con los cerdos y en ese momento él dijo, me levantaré, ¿recuerdan? ¿Y qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre. ¿Mm? ¿Recuerdan cómo llegó ese hombre al padre? Ahí no dice que se echó un baño y fue al papá. Revolcado, sucio. ¿Y sabe qué hizo el padre? Dicen que lo abrazó, le mostró su amor, le mostró su gracia, le mostró su misericordia, su justicia. Eso hizo el padre. Y puede ser que nosotros nos sintamos hoy muy mal por lo que hemos escuchado acerca del pecado. Pero quiero que piensen en que nuestro Dios está dispuesto para limpiarnos, para lavarnos, como leímos esta mañana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para cambiar esa condición en la que nos encontramos. David decía, tu mano día y noche está sobre mí. Y él recordando la salvación del Señor, recordando cómo la misma salvación era la única forma en que él podía concebir su pecado y al mismo tiempo estar tranquilo, porque sabía que la justicia de Dios había sido pertinente para salvarlo. Es lo único que podemos hacer. El verdadero arrepentimiento, entonces, te va a hacer depender de la persona de Jesús. Cuando has entendido que Dios mismo ha enviado a su siervo para tomar su lugar, para perdonarlo, para limpiarlo, entonces vas a depender de eso, hermanos. Vamos a depender del sacrificio de Dios para podernos mantener de esa misma forma. Y es por eso que los cristianos también necesitan este mensaje, porque la incapacidad del hombre solamente los va a llevar a encontrar la salvación en Dios. Solamente eso. Y necesitamos a nuestro Dios ahí interviniendo en nuestras vidas. Hermanos, yo no creo que Dios necesite un telescopio para mirar cómo estamos ahorita, en qué le hemos fallado, cómo estamos viviendo. Pero yo sí acudo a la gracia de Dios para que Dios pueda abrir nuestros ojos y podamos a partir de este momento ver el pecado de una forma diferente a como la hemos visto. Porque si seguimos viendo el pecado con esta liviandad o como lo ve el mundo con la cosmovisión mundana, como ya dije, es muy probable que usted no esté disfrutando de su relación con el Señor y que usted pueda dar fruto para su gloria. O aún peor, que usted esté postergando la salvación que Dios le está brindando con su mano extendida. Y por eso quiero que hoy nos tomemos estos últimos minutos pensando muy bien en nuestros pecados y que usted lleve todos los pecados que le pueda Dios recordar en este momento, pero que los contemple a la luz de la cruz, a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz y que en realidad le pida perdón a Dios, porque esos pecados, cada uno de ellos le han ofendido a Él. Cierre sus ojos y oremos. Señor, estamos aquí esta mañana y hemos escuchado cómo este pueblo, Señor, postergó, Señor, una de las bendiciones más grandes que el ser humano puede tener en este mundo, Señor, y es disfrutar esa relación personal contigo. Ahora, Señor, sabemos que en una condición de pecadores, Señor, es imposible que tú te acerques a nosotros porque tú eres un Dios santo. Quizás hemos decidido vivir abiertamente pecando en algo, Señor, pensando que eso no es tan importante para ti.
pensando en que todos lo hacen, pero hemos olvidado que Cristo fue castigado por ese pecado. Hemos olvidado que tú aborreces el pecado, Señor. Señor, no sé cuándo fue la última vez que mis hermanos pudieron confesar sus pecados y experimentar ese arrepentimiento, Señor, que no solamente quita la carga sobre nosotros y la pone en la cruz donde debe estar, sino que nos da una paz, Señor, y una seguridad y una confianza en ti. Escucha a tus hijos esta mañana, Señor. Si alguien hoy por primera vez, Señor, está admitiendo que es un pecador y que está viendo el pecado de forma tan diferente a como tú lo ves, Señor, escúchalo. Admite que estás en peligro, admite que necesitas a Dios. Renuncia a ese pecado hoy. Confiésale que has fallado y que abiertamente has decidido hacerlo. Pero que hoy te arrepientes y que vas a cambiar. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias porque no hay otra forma de poder presentarnos ante ti aprobado, Señor, sino a través del sacrificio de tu Hijo, de tu siervo. Gracias por lo que Él hizo por nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que ese sacrificio es suficiente para permanecer aceptos delante de ti, Señor, para que nuestras oraciones sean escuchadas sin estorbo, para que podamos disfrutar de esta salvación tan grande que tenemos. Padre, no permitas que solamente al pensar en estas cosas, Señor, nuestro nombre está presente, Señor, sino que también el de otros que no son creyentes, que están viviendo deliberadamente en el pecado, Señor, y que necesitan escuchar las buenas nuevas del reino que estás preparando, Señor, para tu pueblo. De las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a atender a ellos, Señor, a llegar a ellos con prontitud, Señor, de carácter urgente, Señor, a sus vidas para presentar este mensaje que nosotros hemos escuchado, que transformó nuestras vidas, que Cristo murió y resucitó por nosotros, tomando nuestro lugar. Gracias, Señor. Ayúdanos esta semana, Señor, a meditar en lo que hemos escuchado. Ayúdanos a practicar, Señor, más la confesión los unos a los otros. Y si hay algo que podemos abiertamente decir, Señor, que lo digamos sin temor, porque tú lo conoces, Señor. Gracias, Señor, por el perdón que nos otorgas en Jesucristo. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en los méritos de tu Hijo Cristo. Amén.